Muchas veces cuando nosotros creamos nuestras aplicaciones con Spring Boot, solemos utilizar el módulo de Spring Data JPA y está bien. Ahora, también para simplificar nuestras creaciones de clases, solemos utilizar la librería de Lombok. Sin embargo, hay un fenómeno no tan conocido que ocurre cuando juntamos Lombok con JPA, y esto ocurre más que todo cuando juntamos la anotación data de Lombok con la data perezosa o la carga de tipo lazy de JPA. Si tú quieres saber cuál es el fenómeno o cuál es el problema que ocurre cuando juntamos estos dos componentes, este es el video indicado, ya que te voy a mostrar cuál es el posible error al que te estarías enfrentando y también te voy a enseñar cómo solucionarlo. Así que si estás listo para un nuevo conocimiento, no te vayas, que ya comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer es que vamos a ir a nuestro navegador de internet y aquí vamos a escribir Spring Initializer. Esta primera opción, vamos a darle clic aquí en el primer enlace que nos aparece y entonces aquí nosotros tenemos el Initializer de Spring. Vamos a seleccionar Maven, la última versión de Spring. Vamos a dejar todo por defecto menos aquí el Artifact ID. Le voy a poner por ejemplo Lombok App, ¿sí? Y aquí pues simplemente en el package name le voy a dejar a com example. Vamos a seleccionar la versión Java 21. En mi caso yo tengo la 21, tú puedes seleccionar la que tú tengas. Y aquí en las dependencias vamos a poner las siguientes. Web, vamos a tener obviamente Lombok, vamos a tener MySQL y vamos a tener JPA. Listo, entonces con esto pues vamos a generar nuestro proyecto. Bien, una vez generado vamos a tenerlo aquí arriba, vamos a abrirlo en carpeta y vamos a descomprimirlo. Entonces WinRAR, extraer aquí. Bien, entonces pues vamos a tomar esta carpeta y la vamos a cortar. Vamos a pegarla aquí en el escritorio. Bien, aquí la tenemos. Ahora pues vamos a abrir esta carpeta en nuestro IntelliJ IDEA. Entonces pues abro por aquí mi IntelliJ IDEA y dejo caer aquí la carpeta. Bien, entonces una vez nosotros tenemos nuestro proyecto aquí importado, ¿sí? Vamos a comenzar a crear, digamos, nuestro caso de prueba, ¿no? Entonces aquí en Lombok App vamos a src y pues aquí en la raíz de nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta que se va a llamar persistence, ¿sí? Y aquí dentro de persistence vamos a crear una clase. Vamos a crearla dentro de otra carpeta llamada entity. Entonces vamos a poner entity.player, ¿sí? Vamos a poner como personaje. Vamos a hacer el ejemplo con algo conocido. Y vamos a trabajar con personajes de Dragon Ball Z. Listo, entonces vamos a poner aquí simplemente un private long, que va a ser el ID. Y le vamos a poner por aquí private string y le ponemos el name, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí las anotaciones de JPA Entity y vamos a tener por aquí el ID. Bien, listo. Vamos a comenzar primero por el data, ¿sí? Le voy a poner el data aquí en el Entity, ¿sí? Sin embargo, este data no lo deberíamos poner aquí en esta entidad porque no es recomendable utilizar la anotación data en entidades de JPA y ya vamos a ver el por qué, ¿cierto? Pero lo voy a poner para mostrarte el por qué esto no debe hacerse. Bien, vamos a crear otra entidad rápidamente y vamos a crear la relación para crear nuestro ejemplo. Entonces, nosotros podemos, digamos, un personaje tiene diferentes habilidades. Entonces vamos a poner aquí ability, ¿sí? Ability, habilidad. Y entonces pues vamos a poner aquí en las habilidades private long ID. Vamos a poner private string name, el nombre de la habilidad, ¿sí? O del poder que puede tener el personaje. Le vamos a poner data nuevamente, aclarando que no es lo adecuado hacerlo, pero lo voy a hacer para mostrarte el por qué no se debe hacer. Y pues vamos a ponerle aquí entity, ¿sí? Entity, ¿vale? Vamos a ponerle aquí la anotación ID y listo. Aquí ya tenemos nuestras dos entidades, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos una entidad player y una entidad ability, ¿cierto? Entonces, supongamos que en el personaje player tenemos aquí a Goku, por ejemplo. Entonces, Goku tiene diferentes habilidades, el Kamehameha, la Genkidama, no sé, la teletransportación. Entonces, mira, un personaje, en este caso Goku, tiene diferentes habilidades, ¿cierto? Pero una habilidad
pertenece a un solo personaje. Es decir, aquí tenemos una relación de uno a muchos. Entonces vamos a crear aquí esa relación. Vamos a poner aquí un private, lo vamos a manejar con un list y le vamos a poner aquí ability, un listado de habilidades. Vamos a ponerle aquí abilities. Listo, entonces para crear esta relación vamos a poner one, to many y vamos a poner por aquí un join column porque esto es una relación unidireccional. Vamos a poner name y la clave foránea que se va a crear se va a llamar player ID. Vamos a poner por aquí un fetch de tipo lazy. Cuidado, este fetch lazy es el que nos va a dar problemas con la anotación data. Por este fetch lazy no deberíamos utilizar esta anotación data porque aquí es donde entran los conflictos de Lombok con JPA y ya te lo voy a demostrar. Por último vamos a ponerle un cascade all. Si no entiendes nada de esto que estoy haciendo, pues yo ya tengo dos videos en donde explico las relaciones de JPA, tanto el manejo de anotaciones como el manejo de las direcciones, si es unidireccional o bidireccional. Te voy a dejar esos dos videos en la descripción del video. De igual modo, pues se te deben estar sugiriendo por aquí en la parte superior derecha de la pantalla. Pero listo, nosotros aquí ya tenemos nuestra entidad player relacionada con la entidad abilities. Listo. Ahora vamos rápidamente aquí a persistence. Vamos a crearnos un nuevo package que se va a llamar repository. Repository. Listo. Y dentro de este repository vamos a crear nuestro repositorio. Entonces vamos a poner player repository. Ese player repository va a extender de list CRUD repository. En realidad puedes utilizar el que tú quieras, el CRUD repository normalito o el JPA repository, en fin, son diferentes repositorios. Sin embargo, a mí me gusta trabajar con este porque me da información un poco más específica y lo llevo usando pues bastante tiempo y me gusta más, mucho más que el CRUD repository, pero en esencia trabajan de igual modo, ¿sí? Entonces vamos a poner aquí el nombre de la entidad player y el tipo de la clave primaria long. Vamos a ponerle aquí repository y listo. Básicamente aquí ya estaría nuestro repositorio. Ahora, ya con esto nosotros podemos comenzar a ver nuestro ejemplo. Bueno, nos falta también configurar lo que sería la base de datos, ¿no? Porque aquí no tenemos las configuraciones. Entonces vamos a poner lo siguiente. Esta va a ser la configuración de la base de datos. La base de datos se va a llamar LombokDB. Es muy importante que esta base de datos LombokDB la creemos en nuestro MySQL. Entonces vamos al MySQL Workbench, vamos a crear aquí un nuevo script SQL y vamos a escribir create database y ponemos LombokDB. Recargamos y listo. Por aquí ya tenemos nuestro LombokDB. Listo, bien. Ahora pues vamos a tener unos datos de prueba, ¿no? Entonces por aquí vamos a... Bueno, vamos a levantar primero nuestra aplicación para que se genere la tabla, ¿cierto? Entonces aquí vamos a tener el create, vamos a levantar y pues nuestra aplicación debería levantarse de forma normal, ¿bien? Por aquí, listo, pues la tabla no existía, pero es completamente normal porque apenas las está creando. Entonces si venimos por aquí, recargamos, aquí ya vamos a tener las tablas, ¿sí? Este error es completamente normal, como las tablas no existían, aquí nos dice la tabla Lombok Ability no existe, pues obviamente no existe, porque te estoy diciendo que la crees. Entonces mira que aquí recién las está creando, entonces este error es completamente normal. De hecho, si volvemos a recargar, ya no debería aparecer ese error, porque ya la tabla existe, ¿ven? Ya no aparece. Entonces, estamos más que bien. Ahora, para tener aquí unos datos de prueba, mira que tenemos aquí el player y tenemos ability, ¿cierto? Están vacías estas tablas. Entonces, para tener algunos datos de prueba, yo voy a poner aquí unos scripts SQL que obviamente pues te voy a dejar en el repositorio de GitHub para que tú los puedas copiar y pegar. Entonces, pues los vamos a pegar aquí, ¿sí? Y vamos a ejecutar todos estos scripts SQL.
Entonces aquí en el player, bueno, aquí no he insertado porque aquí nos dice que no tenemos ninguna base de datos seleccionada. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a eliminar todo esto, ¿sí? Y vamos a darle doble clic aquí a LombokDB. Doble clic, ¿sí? Ahora sí, si ejecutamos este script ya funciona todo. Si volvemos a seleccionar el player, ya tenemos aquí nuestros personajes y tenemos aquí el abilities. ¿Listo? Aquí están todos los poderes y obviamente pues está relacionado a cada uno de los personajes. Aquí tenemos a Goku, a Vegeta, a Krillin y a Freezer. Para que tú puedas consultar la información de cada uno de los personajes, también creé un script para que tú puedas listar la información de cada personaje. El script es este. Voy a minimizar aquí y aquí. Listo, mira. Vamos a dejar aquí un renglón y un renglón aquí. Simplemente aquí le vamos a cambiar el nombre del personaje que nosotros querramos listar. Por ejemplo, seleccionamos aquí y vamos a tener toda la información de Vegeta. Como puedes ver, aquí tenemos Vegeta, Cañón Gallic, el ataque Big Bang y el destello final. Por ejemplo, si vamos a listar a Goku, pues seleccionamos y mira que aquí están las habilidades de Goku. Lo mismo con Freezer y todos esos, ¿sí? Todo pues solamente si quieres saber la información de cada una de las tablas. ¿Listo? Entonces, bien, nuestra aplicación está funcionando correctamente. Entonces, Santi, vamos a mirar ahora sí cuál es el bendito problema que existe entre el data, la anotación data, con el fetch de JPA. Entonces, para esto, venimos por aquí a la clase principal de Spring. Y entonces nosotros aquí vamos a declarar un método init. Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, bueno, vamos a inyectar un command line runner, ¿sí? Init. Esto que estamos haciendo es simplemente crear un método que se va a ejecutar una vez se levante nuestra aplicación, ¿sí? Entonces, cuando yo le dé clic aquí en lanzar aplicación, se va a ejecutar este método. Básicamente eso es lo que vamos a hacer. Lo podemos hacer de esta forma y aquí adentro vamos a poner todo el código que queramos ejecutar, o también puedes implementar la interfaz command line runner. Esto te va a obligar a implementar un método llamado run. Entonces, dentro de este método run, tú vas a ejecutar el código, ¿cierto? A mí personalmente no me gusta hacerlo de esta forma, sino que me gusta crear directamente el bin de esta forma, ¿sí? Entonces, aquí adentro vamos a ejecutar todo el código. Entonces, vamos a inyectar por aquí nuestro player repository para hacer unas interacciones sobre la base de datos. Vamos a ponerle aquí el auto-whited. Y listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Este player repository, vamos a llamarlo aquí this.playerrepository.findAll. ¿Sí? Esto me va a devolver un listado de todos los personajes. Player. Y vamos a poner aquí player list. Listo. Entonces, simplemente quiero imprimir este player list. Entonces vamos a poner aquí un system.out.print y lo vamos a imprimir. Antes de volver a lanzar la aplicación, es más, la voy a detener, vamos a analizar algo. Aquí tenemos el player, ¿cierto? Entonces, me voy a buscar el ID de cada personaje, el name de cada personaje, pero aquí tenemos el atributo ability, ¿cierto? El cual tiene un lazy. ¿Qué es lo que hace el lazy? El lazy es una carga perezosa. ¿Qué quiere decir? Que no me va a traer esta información cuando yo imprima este listado. ¿Por qué no me va a traer esta información? Porque la información de las habilidades solamente me las va a brindar o las va a traer cuando yo explícitamente llame al método getAbilities. ¿Sí? Recuerda que lo que hace el data es que me genera getters, setters, toString, me generan varios métodos que los puedes ver aquí en la estructura, ¿cierto? Mira que nosotros aquí tenemos un método getAbilities. Solamente me va a devolver estas habilidades si yo llamo explícitamente el método getAbilities aquí. Por ejemplo, yo seleccionando player
list.get y obtengo el primer índice .getAbilities, ¿sí? Solo aquí haría la consulta para obtener las habilidades. Diferente sería si yo aquí le pusiera un eager, ¿cierto? Si le pongo el eager, me va a traer todas las habilidades de una vez. Cuando yo obtenga un personaje, de una vez me va a devolver las habilidades. Sin embargo, no se recomienda utilizar eager en listas porque pueden haber muchísimos datos y a veces traerse toda la información de golpe no es lo mejor en temas de rendimiento. Entonces, se suele utilizar más que todo el lazy, pero este lazy me genera conflictos con este data. Ya te voy a mostrar el por qué. Yo voy a levantar la aplicación en este momento y va a fallar, ¿sí? Va a fallar con una excepción de tipo lazy load. Bueno, en este caso no falló porque mira que me está devolviendo una lista vacía. Quiere decir que la base de datos en este momento se encuentra vacía. Sí, mira que no hay nada. ¿Por qué se encuentra vacía? Porque nosotros aquí tenemos el create. Entonces este create siempre me va a borrar las cosas. Entonces simplemente voy a comentar esta línea y voy a volver a insertar todo. Entonces vuelvo a ejecutar todo esto. Vuelvo a ejecutar. Se ejecutó correctamente. Volvemos a tener los datos. Bien, aquí lo tenemos. Y volvemos a levantar. Ahora sí, esto me va a dar el error que yo estoy esperando. Míralo aquí. Aquí falló. Y es un error de tipo Lazy Initialization Exception. Entonces aquí nos dice que ocurrió un fallo al inicializar una colección, ¿sí? Y está bien, o sea, ese error está bien. Pero ¿por qué pasa esto? Porque mira que yo estoy intentando imprimir un listado que tiene player, ¿cierto? Este player tiene en su interior solamente ID y name, porque recuerda que este abilities no se ha cargado aún. Ahora, cuando nosotros llamamos al system.out.print, ¿qué es lo que hace el lenguaje? ¿Qué es lo que hace Java? Llama al método toString, ¿sí? Este data me genera el método toString, míralo aquí, ¿cierto? Entonces, está generando un toString para todos los atributos, para todos. Entonces, un toString que contiene el ID, que contiene el abilities y que contiene, que contiene el ID, el name y que contiene el abilities, ¿cierto? Pero resulta que en este método toString no existe esta lista. ¿Por qué? Porque tenemos un lazy, ¿sí? Como tenemos un lazy y no estamos llamando el método getter aquí explícitamente, esto no existe. Por lo tanto, ese método toString va a fallar. ¿Con qué otros métodos pasa esto? Con el método hashcode, que es el que se genera para, digamos, generar un ID único para cada objeto, y también se presenta con el método equals, ¿sí? Con estos tres métodos nos va a fallar nuestra entidad si nosotros utilizamos lazy en conjunto con el data. Ahora, muchos dirán, Santi, pero es que yo nunca utilizo el método hashcode. Bueno, tú no lo utilizas, pero cuando trabajamos con listas, listas enlazadas, con mapas o con colecciones, estas listas sí que utilizan el hashcode para hacer algoritmos de ordenamiento o para hacer algún tipo de búsqueda, porque en estructuras de datos sí que nos interesa tener un código único por cada registro. Entonces, insisto, tú no utilizas esto, pero el lenguaje sí que lo usa. Entonces aquí tenemos un problema, porque aquí al utilizar data con el fetch lazy ya nos estamos cargando, nos estamos tirando el método hashcode. Ahora, necesitamos comparar objetos, digamos con el método comparTo o simplemente comparar un objeto por sus atributos. El método equals también nos lo estamos tirando porque no va a funcionar con la notación data con el lazy, ¿sí? Ahora el toString sí que menos funciona. Mira que acabamos de ver que nos está botando un error debido a que, digamos, no estamos tratando de imprimir un argumento que no existe todavía. Ahora, ¿qué pasa si yo aquí le pongo el eager? ¿Cierto? Entonces, pues, si yo vuelvo a levantar la aplicación,
esto debería funcionar, porque ahora sí que funciona el método toString. Si ves, aquí los está imprimiendo. ¿Por qué funciona? Porque recuerda que apenas estoy obteniendo el objeto, de una vez me está trayendo sus habilidades. Sin embargo, recuerda que esto no es lo recomendable. Entonces, le ponemos aquí el lazy. Santi, pero entonces aquí estamos teniendo el mismo problema con el data. Entonces, ¿cómo se corrige esto? Entonces, lo ideal, muchachos, lo ideal es que aquí no trabajemos con el data, porque el data nos genera todo esto, el toString, el hashcode, el equals, nos lo genera por defecto. Entonces, aquí no vamos a utilizar data, sino que vamos a hacerlo todo un poco más manual. Getter, ¿cierto? Me va a generar solo los getters. Le vamos a poner aquí setter, ¿sí? Y me va a generar los setters, ¿cierto? Santi, yo necesito generar el método equals y el método hashcode. Entonces, ¿cómo los podemos generar? Pues va a ser bastante fácil. Vamos a poner equals and hashcode, ¿cierto? Entonces, aquí nos genera los métodos respectivos. Sin embargo, aquí nosotros vamos a tener problema con este atributo, porque insisto, como tiene lazy todavía nos va a generar problemas, pero esto lo podemos arreglar poniendo aquí exclude, ¿sí? Y vamos a excluir ese argumento. Entonces, simplemente aquí vamos a poner el nombre del argumento que se va a excluir. Y listo, ya con esto se generaría el método equals y hashcode, pero excluyendo el parámetro de tipo lazy. ¿Por qué? Porque no siempre vamos a tener la seguridad de que este atributo vaya a existir, ¿cierto? Entonces vamos a generar el toString y le vamos a poner por aquí exclude, y también nosotros vamos a excluir este abilities. Con esto pues ya mira que aquí tenemos el lazy. Entonces pues volvemos a levantar y lo que ahorita nos estaba dando errores, ahora sí que nos va a funcionar. Mira, ahora sí se trae la información de los personajes, porque estamos excluyendo el parámetro abilities, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto no existe todavía. Bien, ahora, pues he visto también muchas veces que en este caso no implementan aquí el método equals y hashcode, ¿sí? Aquí utilizando Lombok. Sí, no, que aquí abajo pues crean sus propias implementaciones. Dan aquí en Generate, en donde dice equals y hashcode, ¿sí? Dan por aquí en, digamos, el template que se va a utilizar, Next, y aquí se seleccionan los parámetros o los atributos con los cuales se van a generar los métodos hashcode e equals. Pues simplemente quitamos el de abilities, damos en next y damos en create, y como pueden ver pues aquí nosotros creamos nuestras propias implementaciones de nuestros métodos equals y hashcode, ¿vale? Entonces mira que no necesariamente tendríamos que utilizar Lombok para trabajar con esto. Entonces, en conclusión, la anotación data, ¿sí? La anotación data no es recomendable utilizarlas con entidades de JPA. Lo más recomendable es utilizar las anotaciones getters, setters, los constructores, args constructor, no arg constructor, el toString, ¿cierto? Si necesitamos implementar equals y hashcode personalizados, pues lo podríamos hacer. Si no lo implementamos, pues se puede heredar también de la clase object, ¿sí? Pero bueno, lo importante es que tengas en cuenta que lazy no se lleva muy bien con la anotación data, entonces tienes que tener esto en cuenta para que crees software que, digamos, no tenga este tipo de particularidades, ¿no? Que más adelante, cuando la aplicación comience a escalar, te puede dar problemas. Entonces, siempre trata de que las entidades de JPA las trabajes de esta forma, ¿sí? Porque así te vas a ahorrar problemas. Y bien, entonces eso sería el video de hoy. De verdad espero que te haya gustado. Si te despejé alguna duda que tenías, pues agradecería mucho si pudieras darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal para más contenido como este. Y no siendo más, pues te veo en el próximo video. Pero antes de irte, permíteme recordarte que un programador
con Lombok nace programando con Lombok. Así que nos vemos en el siguiente video.